Ilustrísima señora alcaldesa, doña Patricia Cavadas Montañés, reverendo señor don Gonzalo Núñez del Castillo, arcipreste de nuestra ciudad, excelentísimo señor contraalmirante de la base naval de la Carraca, don Fernando Pole Mirán Quintana, don Manuel Muñoz Jordán, presidente honorario del Consejo de Hermandades y Cofradías, don Manuel Antonio García López, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, don Juan Miguel Martín Mena y don Antonio Moreno Olmedo, autor y presentador del cartel del aniversario que hoy nos convoca, Junta de Gobierno de nuestra Hermandad y Esclavitud, hermanos mayores y representantes de las hermandades y cofradías, don Francisco Ruiz Brenes, hijo predilecto de nuestra ciudad, hermanos fieles y devotos del patrón de la isla. Tan solo hace poco más de 2 semanas que San José bendecía con su presencia las calles de la isla en su anual encuentro de cada 1 de mayo con la ciudad, sobre la que ejerce su patronazgo canónico principal desde hace 225 años, en acción de gracias por la protección siempre dispensada desde la epidemia de fiebre amarilla de 1800. Y es precisamente la conmemoración de estos acontecimientos que forman parte no solo de la historia de nuestra hermandad y esclavitud, sino de la propia historia de San Fernando como tal, la que nos convoca aquí hoy, 19 de mayo, en el día que hacemos especial memoria de la onomástica del patrón y protector de los isleños. Hoy damos a conocer, en primer lugar, el cartel de este 225 aniversario de la institución del voto y del patronazgo, obra del pintor don Juan Miguel Martín Mena, y que será glosado por el cofrade isleño don Antonio Moreno Olmedo. Para ello, solicito la presencia junto al cartel para su descubrimiento del autor del mismo, don Juan Miguel Martín Mena, de la ilustrísima señora alcaldesa de la ciudad, doña Patricia Cavadas Montañés, a los que acompañará en representación de nuestra hermandad, don Rafael Rueda Cebada. En el mes de febrero, la Junta de Gobierno acordó por unanimidad designar a don Antonio Moreno Olmedo como presentador de este impresionante vocero para la efeméride josefina. Pese a que en los últimos años se ha centrado en su vocación docente y cofrade, principalmente en su Hermandad Sacramental de la Misericordia, en la que ha ejercido como hermano mayor, siendo hermano también de la Hermandad de la Divina Pastora Coronada, copatrona de nuestra ciudad, así como en la causa para la canonización de la sierva de Dios, María Cristina de Jesús Sacramentado, es difícil encontrar a algún isleño o isleña que no conozca con mayor o menor cercanía a Antonio Moreno, bien por ese desempeño docente en las escuelas cristianas salesianas, tanto en San Fernando como en la vecina localidad de Chiclana, o bien por su trayectoria política, alcalde de nuestra ciudad durante casi 2 décadas y parlamentario tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento de Andalucía. Y aunque a buen seguro Antonio podría contar no pocas anécdotas y vivencias en torno a San José, como cofrade, en sus años como alcalde y principalmente como isleño, aquellos que hace 25 años comenzábamos a acercarnos al patrón, sí tenemos el recuerdo, lo mismo que en la actualidad, un cuarto de siglo después, que se dice pronto, de contar siempre con el respaldo del ayuntamiento que en representación de los ciudadanos inició esta indisoluble unión con San José
a través del voto perpetuo de 1800. Sin más, cedo la palabra a don Antonio Moreno para glosar el cartel de la efeméride. Muchas gracias por tu presentación. Buenas tardes a todas y a todos. Ilustrísima señora alcaldesa, presidenta del excelentísimo, ilustrísimo Ayuntamiento de la ciudad de San Fernando. Señor almirante de la zona, voy a decir de la zona para nosotros, del Arsenal de la Carraca, señor arcipreste y director espiritual del Consejo, señor presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, señores hermanos mayores, sobre todo también mi agradecimiento al señor hermano mayor y Junta de Gobierno de la Esclavitud de San José, señor don Juan Miguel Martín Mena, autor del cartel conmemorativo del aniversario, señoras, señores, representantes de hermandades y cofradías de la ciudad de San Fernando, fieles y devotos del santo patrón de la ciudad de San Fernando. Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra presencia hoy aquí y especialmente al hermano mayor y Junta de Gobierno por presentar este cartel conmemorativo de algo tan importante que ocurrió en nuestra ciudad hace 225 años. En el año de gracia del Señor del año 1800, en esta ciudad y en aquella época denominada Real Villa de la Isla de León, a finales de ese año, tiene un acontecimiento en la ciudad que perturba la paz de toda la ciudadanía. Dice el texto del cuadro, que simbólicamente es que nos ha servido para recordar continuamente esta efeméride, y dice una epidemia de calenturas malignas y vómito prieto. Como reza en el cartel, hoy diríamos, por los científicos y sobre todo por la inteligencia artificial, fiebre amarilla. Un año más tarde, el pintor de origen alemán, afincado en Cádiz, Francisco Javier Rey de Mayer, ilustró con su obra a petición del excelentísimo, ilustrísimo Ayuntamiento de San Fernando, que le pidió que pintara una obra en recuerdo de esa efeméride. Así ha estado hasta hace poco en el Salón de Pleno de este Ayuntamiento. Hoy estamos en esta tarde de mayo utilizando los mismos elementos que en nuestro tiempo, presentando y utilizando el marketing actual con otra obra, con otro autor, en este caso nacido en Cádiz, pero afincado en Dos Hermanas, igual que Rey de Mayer, alemán, pero afincado en Cádiz, aquí al revés. Pero el objetivo de las obras, de los dos, son la misma, que hace 225 años, que quede para la historia y que el público se entere de lo que ocurrió hace 225 años en esta ciudad. Con técnicas distintas, pero con el mismo resultado. El autor del cuadro, cuando llega por primera vez a este salón de pleno y por el encargo, jefe de la oposición que yo ejercía en aquel entonces, no tenía al lado mío, es decir, donde está en el salón de pleno antiguo, pues el alcalde o el presidente estaba sentado enfrente y yo estaba mirando al público en el lado izquierdo. Y ahí al lado es donde estaba el cuadro. Y yo, pleno tras pleno, me leía constantemente lo que allí podía yo descifrar, porque se veía muy poco. De ahí que alcanzar luego la alcaldía fue una cosa que se pusiera en valor, como otras tantas que quedarán para los que escriban mi memoria, si es que algún día alguien las escribe. El cuadro se pintó, como he dicho anteriormente, el año siguiente, en el año 1801, y quiere dejar testimonio de lo que significaba para la población de San Fernando, la población isleña de aquel entonces, lo que era la devoción a San José. De ahí que le otorgaran el título de patrón y guardián de la ciudad. Si seguimos leyendo en el texto, nos dice que murieron más de 3.000 personas. Fijaos, en una población que estaba en torno a los 20.000 habitantes, es decir, lo que supone casi un quinto de la población. Y dice, y por la mediación del patriarca señor San José, aquella epidemia cesó.
Mi más cordial enhorabuena para la corporación de aquel entonces. ¿Por qué? Porque nos ha dejado hasta hoy un hecho documentado, escrito y fotografiado, por decirlo de una manera, en lenguaje actual, ¿verdad? Elegido por un sistema para que llegara hasta el día de hoy y que forma parte de la historia de los ciudadanos y ciudadanas y que hace hoy, 225 años después, estemos rindiendo memoria a dicho acontecimiento. Yo no sé si ustedes habrán tenido oportunidad de alguna investigación, pero yo no conozco nada más que hablara del año 1800 de esta peste, del cuadro del voto instalado en el Pleno. Si yo no soy historiador, por supuesto, si hay algún historiador aquí, lo pueden ratificar lo que estoy diciendo, pero yo no lo conozco ni lo he visto. Por lo tanto, la rehabilitación del cuadro me parecía una obra importantísima. Y quisiera llamar la atención sobre la fe de la población y la unidad de acción. Yo espero que ustedes tengan un poco un retrato histórico, por lo menos que se acuerden del cuadro, porque voy a hablar de él, lo mismo que voy a hablar luego de él y del autor, por supuesto, pero me ha servido de referencia para igualar y comparar varias cosas, ¿no? Históricamente, siempre que se ha tratado de la figura de San José, muy oculta tras la Virgen, pero la religiosidad popular siempre la vio como esposo fiel, padre y amigo. Citando al recién desaparecido Papa Francisco, en su carta apostólica Patris Corde, dice textualmente: todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. José nos enseña que tener fe en Dios incluye, además de que Él pueda actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad, y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. ¿No vendría mejor estas palabras para los ciudadanos de la isla del año 1800? ¿Qué aceptación tenía hoy, el día de hoy? Diríamos de Francisco que era un profeta, porque lo que vivió esta ciudad en 1800 era esto, y lo puso en manos de San José. Fijaos, 200 años casi, no más, de 200 años de diferencia, y seguimos pensando igual. En el otro aspecto se ve la unidad de todos los estamentos de la ciudad delante del santo patrón, implorando precisamente eso. Hoy, y sobre todo en los últimos acontecimientos ocurridos en España, hemos podido comprobar la dificultad de esta acción, ya que cualquier administración culpa a la otra en vez de arreglar los problemas de los ciudadanos y que se unen en este caso para acabar con un hecho nefasto que hace sufrir a la ciudadanía. En aquel momento, cada una de sus administraciones aporta lo que tiene. Las autoridades civiles y militares, que quedan reflejadas verdaderamente perfectas en el cuadro, tanto la figura del almirante como la figura del alcalde, en el que después de la recuperación me llamó poderosamente la atención la cantidad de detalles que tenía el cuadro y que no se apreciaba, como era, por ejemplo, muy llamativo el reloj de la época que luce el alcalde. Me llamaba la atención porque no sabía absolutamente nada. Fueron buscando lugares para enterramiento, trasladar a todos los fallecidos y la Iglesia lo que sabe hacer, ayudar a los que más lo necesitan y rezar. Y en este caso, a una figura que ya la sabiduría popular había conocido que los grandes santos de la cristiandad lo invocaron en los momentos más difíciles de sus vidas y siempre fueron escuchados. Todos a una, y en el centro la figura de nuestro insigne patrón Señor San José. En el cartel que hemos descubierto hoy, nuestro querido artista nos explicará su obra, pero podemos observar en este momento que él sigue siendo el centro de esta representación, de este cuadro que él ha pintado. Pero no perdamos hilo de los dos hoy en medios para dar a conocer hechos que ocurren a la ciudadanía isleña, lo de ayer y lo de hoy. Tanto Redemayer como Juan Miguel Martín son personas que han hecho de sus vidas una pasión por la pintura. Sus obras han sido precedidas de un arduo trabajo de bocetos y exhaustivos estudios y para que el resultado, como se puede observar, sea limpio y seguro. Hablando de este último pintor y autor del cartel de 225 aniversario, destaca en su obra la temática cofrade, enfocada desde una perspectiva actual e innovadora,
puro realismo, que es interpretado por su inagotable imaginación. En los últimos años, la creatividad y maestría de composición ha llamado la atención de publicistas y editores a la hora de ilustrar sus publicaciones, tanto en el ABC de Sevilla como en el Diario de Sevilla. Ha ilustrado libros, incluido uno propio, un cuento en La Rocina. Su historia es larga en carteles: Granada, Almería, Córdoba, Málaga y el del centenario de la coronación canónica de la Virgen del Rocío. Los hermanos de San José, como siempre, y como nos tienen acostumbrados, han optado por lo mejor y seguro, como en todas sus actuaciones, para mayor honor y gloria del señor San José. Pero volviendo al hecho de 1800 y al cuadro de Riedemayer, podemos comprobar que la imagen en su conjunto tiene mucho que enseñarnos y que decir en el día de hoy. Solemos decir o llamar al cartel, y hoy se ha utilizado también ese vocablo aquí, que se trata hoy de que es vocero, para anunciar lo que se celebra y, por lo tanto, no solo hablar de 225 años, sino que se sepa el acontecimiento que vivió esta ciudad y el que vive hoy, y con la protección que fructificó en esa acción y que hoy se sigue produciendo en nuestra ciudad. Se me viene a la memoria un acontecimiento que he vivido esta última festividad de San José y que corrobora la fe con la que se encomiendan las personas intentando darle solución a lo que le inquieta. Y precisamente en su víspera se produce lo que llamaríamos el milagro para esa persona. Creí que iba a estar aquí, pero no habrá podido venir. Pude comprobar el ansia y la fatiga que pedía a San José y le decíamos: la fecha anterior de San José seguro que te lo concede. Efectivamente. He dicho anteriormente que grandes santos se encomendaban a ella de necesidad de San José. Una de ellas, como todos sabemos, era Santa Teresa de Jesús, que enseñó a sus monjas que en sus manos nada le faltaría. El primer palomarcillo, como decía ella, le puso por nombre San José. Luego vendrían más con ese nombre. Con toda esa historia en mi mochila, entenderéis que me preocupe por este hecho de la historia local fuera conocido por todos los cañaillas, porque difícilmente se puede sentir uno orgulloso de nuestra historia si no la conocemos. Ahora os toca a vosotros, josefinos, aprovechar estos 225 años para insistir sobre el valor que tiene para nuestra historia San José, y que por eso es el patrón y guardián de nuestra ciudad. Valoro enormemente que los jóvenes de nuestra ciudad se hubieran empecinado y luchado, ha hecho referencia a 25 años, pues así, para que en esta memoria histórica no se pierda. Gracias por vuestra corporación y por todo lo que hacéis y cómo lo hacéis. Enhorabuena a la ciudad por tener estos hechos, al pintor Juan Miguel Martín Mena y a la hermandad. Ahora os toca vociferar y usar los medios que tenéis a vuestro alcance para difundir estos acontecimientos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio Moreno, por su magnífica presentación. Y a continuación tiene la palabra el autor del cartel, Juan Miguel Martín Mena. Bueno, buenas tardes a todos, autoridades, hermanos mayores, representaciones de las diferentes hermandades y entidades de San Fernando. Buenas tardes y muchísimas gracias por asistir y acompañarme. Con motivo del 225 aniversario del voto y patronazgo de San José sobre la ciudad de San Fernando, he querido crear esta obra como una forma de rendir homenaje a la figura del santo y al vínculo profundo que mantiene con nuestra ciudad. Es una propuesta actual que nace desde el respeto a la tradición, pero también desde la necesidad de expresarla con un lenguaje visual propio de nuestro tiempo. En el centro de la composición aparece San José con el Niño Jesús,
vestidos con sus atuendos más clásicos que lo han convertido en una imagen profundamente reconocible y querida por generaciones de isleños. He querido que sea esa iconografía tan familiar la que sea punto de partida para reforzar su papel como protector y referente espiritual de San Fernando. Junto a ellos aparecen dos ángeles que aluden a las dos instituciones que impulsaron el patronazgo en 1800. Uno de ellos, arrodillado con un ancla, representa a la Armada, tan unida a la historia y al devenir de la ciudad. El otro, en pie y portando un escapulario del Carmen, evoca la presencia y el peso espiritual de la Orden Carmelita, cuya influencia fue también decisiva en el germen de esta devoción. Uno de los mayores retos compositivos de esta obra ha sido lograr que estos dos ángeles aparezcan en un plano visual y una dimensión distinta a la figura central, como si emergieran desde un fondo simbólico y espiritual, generando una atmósfera casi mística que envuelve a San José. El fondo lo conforma un plano satelital de la ciudad de San Fernando, que actúa como dosel simbólico y aporta un efecto de trampantojo, con el que he querido generar tridimensionalidad y profundidad a la escena. Ese mapa actual sirve como puente entre lo histórico y lo contemporáneo, entre lo devocional y lo cotidiano. La luz general de la escena está construida para crear una diagonal de claroscuro que atraviesa la composición, dejando zonas en penumbra y reservando su máxima intensidad para los rostros de San José y del Niño, subrayando así su centralidad espiritual y visual. Esa diagonal de luz se cruza con la vara del Santo, que traza una línea direccional que guía la mirada del espectador hasta el texto del cartel, integrando composición e intención narrativa en un solo gesto visual. Rodeando la imagen principal se integran de forma sutil fragmentos de las inscripciones que figuran en las filasterias del histórico cuadro del Voto, incorporadas aquí no solo como referencia visual, sino como un hilo de continuidad con aquel testimonio pictórico que forma parte de la memoria devocional de San Fernando. La obra está realizada en técnica mixta sobre un papel de algodón encolado a una tabla de 120 por 80 centímetros. Para conseguir una textura cargada de memoria, he envejecido el papel de forma natural, utilizando para ello café y sal. Los materiales empleados, acuarela, grafito, acrílico y bolígrafo, me han permitido jugar con distintas calidades de línea y de transparencias. La gama cromática nace del verde azulado del mar, que se refleja en el mapa de San Fernando y que se repite en la esquina inferior derecha para destacar la leyenda del cartel. Este verde se complementa con su opuesto, el rojo, que aparece como una llama viva, símbolo del fervor y de la fe encendida, y que introduce a la imagen central en contraste con los tonos neutros del papel envejecido. Esta obra nace del deseo de expresar, a través de la pintura, el agradecimiento de un pueblo hacia su patrón. Más allá de la conmemoración, es también una forma de afirmar que esta devoción sigue viva, que San José sigue siendo parte esencial de lo que somos. Desde aquí, quiero agradecer a don Antonio Moreno por sus preciosas e ilustradas palabras, a la Hermandad por la confianza depositada en mi trabajo para tan importante efeméride, y en especial la ayuda constante de Rafa Rueda, que me ha acompañado de forma generosa y comprometida en todo este proceso. Deseo que la ciudad de San Fernando acoja este cartel con la misma ilusión y respeto con el que está realizado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Miguel, por sus palabras. Y seguidamente damos a conocer a grandes rasgos el programa de actos conmemorativos del 225 aniversario del voto y patronazgo de San José. Presentado hoy este cartel conmemorativo de la efeméride, tal y como se informó hace pocas semanas, el programa de actos continuará el viernes 20 de junio con la participación del patrón en la ceremonia de la bendición del mar del Arsenal de la Carraca.
tanto en la celebración religiosa en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, como en la procesión eucarística con el Santísimo Sacramento hasta el muelle para el acto de la bendición. Igualmente, el patrón visitará la parroquia de la Sagrada Familia, desde la tarde del viernes 20 de junio hasta la mañana del domingo 22 de junio, solemnidad del Corpus Christi. Durante estas jornadas se desarrollarán actos junto a la comunidad parroquial. El domingo de Corpus, a las 10 de la mañana, será la misa de despedida de la parroquia de la Sagrada Familia y, a continuación, el traslado de vuelta en procesión de San José a la Iglesia Mayor con el acompañamiento de la agrupación musical Lágrimas de Dolores. El programa de actos continuará en el mes de octubre. El sábado 18 de octubre tendrá lugar un encuentro de hermandades patronales, coincidiendo con la jornada en la que celebramos la solemne Eucaristía de Hermandad, también en memoria de nuestros titulares, los santos mártires Servando y Germán y Santa Teresa de Jesús. El jueves 23 de octubre, a las 7:30 de la tarde, en este excelentísimo ayuntamiento, se desarrollará el acto institucional del 225 aniversario del voto y del patronazgo de San José. El viernes 24 de octubre, a las 7:30 de la tarde, en este caso en el Centro de Congresos Cortes de la Real Isla de León, se desarrollará una conferencia bajo el título La figura de Francisco Javier Riedmayer y el cuadro del voto a San José por parte del reverendo señor don Álvaro Román Villalón. En el mes de noviembre, los actos se centrarán en lo siguiente. El viernes 7 de noviembre, a las 7:30 de la tarde, en el Centro de Congresos Cortes de la Real Isla de León, se desarrollará una mesa coloquio bajo el título El voto a las sagradas imágenes, origen, significado y trascendencia actual. En este encuentro se debatirá sobre los orígenes, contexto histórico y vigencia de las promesas votivas y acciones de gracia a imágenes de diferentes localidades andaluzas. Hará el papel de moderador el profesor e historiador del arte don Jesús Romanov López Alfonso, junto a los siguientes ponentes confirmados hasta la fecha: don Juan Jesús López Gámez, don Antonio Flores Holgado y don Francisco Ros González. La semana siguiente, el viernes 14 de noviembre, también a las 7:30 de la tarde y en el Centro de Congresos Cortes de la Real Isla de León, se desarrollará una conferencia bajo el título El voto y patronazgo de San José, origen, significado y trascendencia actual, que consistirá en el análisis desde distintos ámbitos: histórico, religioso, artístico, antropológico y protocolario del voto y del patronazgo de San José. Hará el papel de moderador el periodista isleño y hermano josefino don Santiago Muñoz Romero, junto a los siguientes ponentes: don Diego Moreno García, don Juan José Carreras Rojas y un servidor, don Juan Manuel Rueda Cebada. El mes de noviembre culminará, como es tradición, con los solemnes cultos del voto a San José en acción de gracias por su milagrosa intercesión en la epidemia de fiebre amarilla de 1800 en nuestra Iglesia Mayor. El sábado 29 de noviembre a las 7 de la tarde, la tradicional y solemne Eucaristía por los hermanos y fieles difuntos, y el domingo 30 de noviembre, primero de Adviento, la tradicional y solemne función del voto a San José. Previamente a estas celebraciones, se desarrollará el traslado de la imagen del patrón desde su altar al altar de los cultos del voto. Estos cultos, centro de la efeméride, revestirán el presente año un carácter especial. Entre otros aspectos, desde el año pasado se vienen realizando las gestiones oportunas para que la función del voto sea retransmitida por Canal Sur, estando a la espera, evidentemente, de la confirmación al respecto. En el mes de diciembre, ya en el último mes del año, se celebrará entre el 9 y el 19 de este mes una muestra del patrimonio de la esclavitud vinculado a San José y al Niño Jesús, también en el Centro de Congresos y Exposiciones Cortes de la Real Isla de León. Como es lógico, el presente programa de actos y de culto estará sujeto a concreciones
y a posibles modificaciones a lo largo de su desarrollo. Igualmente, dentro del programa conmemorativo se desarrollarán los siguientes proyectos con motivo del aniversario. Nuevos rótulos callejeros para el barrio de San José. A raíz de unos descubrimientos en el archivo parroquial de la Iglesia Mayor, donde se solicita a la parroquia, por parte del Ayuntamiento, 7 nombres de calles relacionadas con la vida del Santo Patriarca para el nuevo barrio, proyectado entonces como ensanche de la población de Carlos III, entre las huertas llamadas de San José, en la década de los años 60 del siglo pasado, la esclavitud tiene proyectado, con la colaboración, como no podía ser de otra forma, del excelentísimo Ayuntamiento, la realización de unas nuevas placas para el nomenclátor de esas calles y de una plaza, la Plaza de la Anunciación, que hoy forman parte del barrio de San José, enclavado entre los de Carlos III y la Bazán. Estas placas cerámicas serán realizadas por el artista sevillano Fran Segura y colocadas en las respectivas calles coincidiendo con este aniversario, de lo cual daremos puntual información. Evidentemente, esto explica también la presencia de San José en la parroquia de la Sagrada Familia, enclavada y cerca de estas calles y en la feligresía de las mismas. Un cómic con la historia del voto y del patronajo a San José. Uno de los propósitos de nuestra hermandad es que no solo los adultos conozcan aún más la historia religiosa y el significado que tiene este aniversario, unido a los orígenes de la propia isla como ciudad, sino hacerlo extensible a las nuevas generaciones de isleños e isleñas, y hacerlo, por supuesto, de una manera didáctica y con un lenguaje y formato, un diseño atractivo también y adaptado a las nuevas formas de comunicación, para que con ello se den la mano presente y sembrar el futuro con los más pequeños y jóvenes, la inteligencia artificial a la que también hacía referencia Antonio en su intervención. Por ello, nos proponemos el diseño, edición e impresión de un cómic que divulgue la historia del voto y del patronajo de San José del año 1800, a través de los centros educativos, parroquias, hermandades y cofradías, y no solamente que se circunscriba al ámbito local, sino también provincial y más allá, con su difusión paralela a través de los medios de comunicación y redes sociales. Y de esta manera, a través de ilustraciones diseñadas con inteligencia artificial por nuestro colaborador don Luis Manuel Real Guerrero, que cuenta con destacada experiencia en este aspecto, con fuentes históricas directas e indirectas, así como con el asesoramiento de profesores especialistas en la materia, se desarrollará el relato de los acontecimientos históricos que llevaron al juramento perpetuo de acción de gracias a San José, por esa remisión de la epidemia amarilla de 1800, y por ello su proclamación como patrón. Todo ello apoyado en personajes, hombres y mujeres, inspirados en aquellos que vivieron los acontecimientos en todos los ámbitos y que en un contexto sociopolítico complejo, aunando ciencia y religión, fueron capaces de superar las dificultades, convirtiendo todo lo vivido en un ejemplo de unión y sentando los pilares de la identidad de una comunidad, en este caso, pues de nuestra ciudad. Y en el apartado sociocaritativo, y como testimonio de la presencia del patrón en la parroquia de la Sagrada Familia, se llevará a cabo un proyecto sociocaritativo basado en una campaña extraordinaria de colaboración con Cáritas Parroquial de esta feligresía para atender a las familias necesitadas de la misma. Entre los proyectos del aniversario también se quiere contar con un altar de cultos del voto extraordinario, en referencia a ese carácter extraordinario que tendrían estos cultos solemnes. Con motivo de la efeméride, y para resaltar el significado del voto y patronajo en estos cultos que centran la conmemoración, se diseñará y realizará un enriquecimiento del altar de cultos en torno a la imagen del patrón y el cuadro del voto a San José de Rittmayer, proyecto que estará a cargo del imaginero y restaurador don Jesús Guerrero García, de Sanlúcar de Barrameda. Y hasta aquí el desarrollo y presentación del programa de actos conmemorativos, esperando que sea acogido con agrado y con ilusión. Y lo que es más importante, del que todos y todas seamos partícipes para darle aún más sentido si cabe. A continuación, intervendrá el representante de nuestra hermandad, don Rafael Rueda Cebada.
Muy buenas tardes. Brevemente, tampoco me quiero extender ya demasiado. Dignísimas autoridades civiles, señora alcaldesa, militares, señor contraalmirante de la Carraca, reverendo padre Gonzalo, hijo predilecto de San Fernando, presidente honorífico del Consejo de Hermandades, presidente actual del Consejo de Hermandades y Cofradías, representante de Hermandades, Junta de Gobierno, hermanos y amigos todos. Como no puede ser de otro modo, me debo detener, por supuesto, en dar las gracias. No sin antes, en este caso, excusar la asistencia tanto de nuestro hermano mayor como de nuestro vicehermano mayor, que por motivos laborales no se encuentran hoy en nuestra querida ciudad. Por supuesto, y en primer lugar, mi más sincera felicitación al cartelista y a su presentador por su magnífica semblanza del patronazgo y del aniversario que en este año celebramos. Querido amigo Juanmi, es el segundo cartel que tengo la suerte de gestionar contigo y tenía la plena confianza que, como ya sucedió en Cádiz en aquel año 22, nos ibas a ofrecer un cartel que con total certeza, y que os garantizo que hoy no he visto hasta esta mañana, no iba a defraudar. Enhorabuena y muchas gracias. Mi más sincero agradecimiento, por supuesto, al excelentísimo Ayuntamiento de San Fernando y en particular en la figura de nuestra alcaldesa, que desde un principio hizo suyo y, por ende, de toda la ciudad, la importante efeméride que nos convoca hoy. Se me viene a la mente aquella reunión que mantuvimos el pasado 29 de octubre de 2024, en un desapacible día en el que aún no éramos conscientes de lo que esa dana causaría en el levante español. Y por eso al patrón, como siempre, nos encomendamos para que con su ejemplo de fortaleza todo vuelva pronto a la plena normalidad. Gracias por el apoyo siempre dispensado en todo aquello que la hermandad requiere y pide, que no es poco. Y en particular la ayuda necesaria, en este caso a través del Servicio Municipal de Cultura, para hacer realidad el cartel que hoy hemos presentado, así como los rótulos artísticos de las calles del barrio de San José, que Dios mediante pronto serán una realidad. También gracias a la Armada Española y en particular al contraalmirante de la base naval de la Carraca aquí presente también, por todas las facilidades, la ilusión y el apoyo mostrado para que la imagen del patrón participe de forma extraordinaria en la ceremonia de la bendición del mar, lo que a buen seguro nos regalará estampas y momentos históricos. Gracias también a la Diputación de Cádiz, que se suma a este aniversario colaborando con el proyecto de enriquecimiento del altar que Dios mediante se estrenará en los cultos del voto, así como en este caso a las gestiones realizadas por doña María José de Alba y también, por supuesto, a la colaboración siempre dispensada por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta. Imprescindible también en este caso, y no puedo dejar de mencionarlo, la ayuda de firmas comerciales colaboradoras, en especial la isleñísima Suministros Americanos, que una vez más también ha colaborado en la edición de este cartel extraordinario, así como otros comercios como Copistería Las Cortes, Joyería Sarván, la histórica Administración de Loterías del número 2 de la calle Real y otras que prefieren permanecer en el anonimato, así como todas aquellas entidades y benefactores que a buen seguro se sumarán a esta colaboración a lo largo de estas efemérides, imprescindible para que una modesta hermandad como la nuestra pueda hacer frente con solvencia a los actos presentados hoy. Gracias a la confianza depositada de nuestra Iglesia, desde el arcipreste a nuestro párroco, el Padre Luis, pasando por el párroco de la Sagrada Familia, el Padre José Manuel, el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, presidente del Consejo Local, por la confianza y, en particular, por todas las facilidades dadas para la aprobación de los actos de culto externo extraordinario que pronto tendrán lugar. Y, por supuesto, gracias a los hermanos y colaboradores que de forma constante y callada apoyan y trabajan codo con esta Junta de Gobierno en todo aquello que se proyecta y organiza. Y en particular, los que han hecho posible de una u otra manera darle forma al programa de actos que hoy hemos presentado. Así como de manera especial también aquellos que han tenido la iniciativa y han colaborado con el gran collar que a modo de tuición real se le ofrecerá con motivo de este aniversario como testimonio de devoción y gratitud. Para finalizar, no quiero dejar de pasar la oportunidad de animaros a todos a ser parte activa en estos actos y disfrutar de todo lo que acontezca en esta ocasión histórica para mayor honor y gloria de San José, nuestro patrón y de todos los isleños. Muchas gracias por vuestra asistencia, así como a los medios de comunicación que han dado difusión a este acto. Muchísimas gracias.
Finalmente, para concluir el acto, cerrará con su intervención la ilustrísima señora alcaldesa, doña Patricia Cavada Montañés. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas, compañeras de la Corporación Municipal. Por supuesto, a quienes me acompañan en la mesa, el arcipreste, querido padre Gonzalo, el almirante, exalcalde y presentador de cartel, Antonio Moreno. Querido Antonio, es un placer tenerte aquí en esta casa, tu casa. Y, por supuesto, a quien hoy nos ha ofrecido la belleza del cartel, de su obra, que, como decía, con respeto ha realizado y con respeto la recibimos, sobre todo después de ver ese magnífico resultado. Saludar, como no, también al presidente del Consejo de Hermandades, que nos acompaña en el día de hoy, a todos los miembros representantes de las distintas hermandades que acompañáis hoy, a la Hermandad de San José y, por supuesto, a los hermanos y hermanas de Josefino de San José, en San Fernando. Hoy tengo el honor de clausurar este acto que representa un encuentro con nuestra historia, con nuestras raíces más profundas, con la devoción compartida por toda la ciudad y con un compromiso claro de esta ciudad que hemos sabido además mantener, celebrando un 225 aniversario. Quiero agradecer enormemente, en primer lugar, pues a la hermandad el esfuerzo de hacer posible un aniversario, sobre todo después de comprobar que ya llevamos muchos meses, ¿no?, conociendo los actos, pero que hoy los habéis hecho públicos, el gran trabajo, ¿no?, que supone de planificación, de coordinación, de selección de los participantes para hacerlo realidad. Si hay algo que va vinculado a la Hermandad de San José es dar las gracias, eso está claro. Y hoy habéis hecho otro ejemplo de agradecimiento a todas esas personas, administraciones, instituciones, personas a título individual que os han acompañado para hacerlo posible. Ahora queda lo más fácil, que es desarrollarlo y compartirlo con la ciudad. Y en ese sentido soy yo, como alcaldesa, la que os da las gracias por el esfuerzo, por el trabajo y por hacer, que al final sea toda una ciudad la que participe de ello. Quiero agradecer profundamente también la oportunidad que nos ha brindado este aniversario de escuchar a Antonio Moreno, con un compromiso intacto por su ciudad, a la que quiere y ama, y se nota cada vez, ¿no?, que uno se dirige a él y se cruza y mantiene una conversación, pero sobre todo por la capacidad de poder haber presentado este cartel con esa sensibilidad y el conocimiento profundo que tiene de San Fernando y de sus tradiciones, algo que siempre además le ha caracterizado. Así que enhorabuena y muchísimas gracias, Antonio. Por supuesto, la enhorabuena al autor, a Miguel. Enhorabuena porque, yo creo que eso se percibe, ¿no? Cuando se destapa un cartel, uno tiene las primeras sensaciones y creo que ha sido bastante unánime, una sensación de que ha agradado, que qué bonito, y por lo tanto ya ahí hemos partido de una buena situación. Enhorabuena por todo, ¿no? Yo creo que el color, la composición, los elementos, hasta la tipografía es bonita, acorde, encaja perfectamente y, por lo tanto, cumple la función, que es anunciar algo, proclamar algo, y, por lo tanto, ese conjunto perfecto, bien estructurado, lo hará posible, aparte de ser una obra maravillosa desde el punto de vista artístico, una obra que emociona y que, además, algo tan importante, que yo creo que representa a la Hermandad de San José, que también es lo que se busca. Has sido cartelista y has trabajado, para toda Andalucía. Es un recorrido largo que has hecho, creo que por todas las provincias de Andalucía, y por lo tanto es una suerte y un gran acierto que hoy estés aquí presentando este maravilloso cartel en un acontecimiento tan importante. 225 años no se cumplen todos los días. Has tenido tú la oportunidad y nosotros de compartirla contigo. Así que enhorabuena, tu firma ya está ligada desde hoy también y para siempre a esta efeméride tan significativa y, por lo tanto, nosotros nos sentimos muy satisfechos. Muchas gracias. Por último, quería, también terminar mis palabras hablando de que no solamente este cartel que anuncia la programación es un claro ejemplo de lo que vamos a ver, ¿no? Nuestras hermandades
están vinculadas a la devoción, evidentemente, pero también tienen una participación activa impresionante en todo lo que se refiere a la historia, a la cultura, al ámbito social, y esta programación es un ejemplo de ello. Yo quiero daros las gracias otra vez por la programación, porque nos llaman a mirar hacia atrás con gratitud, también nos hacen mirar al presente con responsabilidad. Sabéis bien lo que significa la responsabilidad cuando uno tiene el peso de 225 años detrás. Es necesario continuar muchísimo más allá, pero sobre todo también en un futuro con confianza, que es también lo que desprende nuestra Hermandad de San José. San Fernando, por lo tanto, a partir de ahora se prepara para vivir este aniversario, que no solo es celebración, sino también renovación del compromiso colectivo, que nos inspira para seguir caminando juntos con esa figura humilde que representa San José en nuestra ciudad como fuente de protección. Y para concluir, invitar a todos y a todas a participar, han dicho los hermanos que han participado. Y la mejor manera de agradecer el esfuerzo es eso, participar en cada uno de los actos que yo estoy segura que no habréis podido memorizar, porque han sido muchísimos, pero afortunadamente lo tienen previsto para que nos llegue a todos y, por supuesto, este ayuntamiento contribuirá también a darle la necesaria difusión para que no haya ningún isleño, ninguna isleña que no lo sepa. Y en cuanto a la participación de este ayuntamiento, en primer lugar, con el apoyo, evidentemente, personal que supone como institución, en segundo lugar, con las aportaciones económicas que sabéis que llegan porque son necesarias al final, las cosas pues tienen un coste, y por supuesto por esa posibilidad, ese compromiso de que el cartel del voto, de que el cuadro del voto que también conoce Antonio, conocemos todos, vuelva a este ayuntamiento, como aquel día manifesté cuando concedimos desde este ayuntamiento la medalla de la ciudad al Consejo de Hermandades, y lo pronuncié en mi discurso, y por supuesto con esa nueva rotulación de un barrio tan señero, tan arraigado en nuestra ciudad como es el barrio de San José, que lucirá ahora rótulos artísticos que van sin duda a lucir de una manera maravillosa. Sin más, muchísimas gracias a todos y a todas. Iniciamos con este magnífico cartel este aniversario y a partir de ahora a disfrutar de ello. Muchísimas gracias.